Agradecemos que usted se informe con Noticiero Hechos AM. Estamos ya en el día martes 20 de abril de 2021. Esta mañana, como les veníamos anunciando, una conversación con el ministro de Obras Públicas. Vamos a comenzar poniendo un poco de contexto y luego pues saludamos a nuestro invitado de hoy. El Ministerio de Obras Públicas entregó las obras de mitigación sobre la calle Aguacaliente en el tramo que se dirige de San Salvador hacia Soyapango. Así lo informó el titular de la cartera de Estado, Romeo Rodríguez. De acuerdo con el ministro, en la obra de mitigación gastaron unos $477,000 y esta permitirá garantizar la seguridad de la población que transitará en la zona y personas que viven en los alrededores. Rodríguez aseguró que en la zona de Aguacaliente transitan diariamente unos 15,300 vehículos. La cartera de Obras Públicas señaló también que los trabajos se ejecutaron con el objetivo de eliminar la vulnerabilidad en la temporada lluviosa. Es de mencionar que la ejecución consistió en la recuperación del terreno perdido, construcción de un muro anclado de 37 metros, instalación de muros gavión en la misma longitud y relleno para estructuras. Las obras de mitigación en la calle Aguacaliente, que divide San Salvador de Soyapango, iniciaron el 25 de septiembre de 2020, luego que la calle resultó dañada tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Amanda entre mayo y junio del año pasado. Y sobre este y otros temas conversaremos esta mañana con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el ministro de Obras Públicas está con nosotros en este día martes. Ministro, buenos días, bienvenido, un gusto saludarle. Buenos días, Manuel, es un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los televidentes. Ministro, hemos tenido lluvia en buena parte del territorio nacional. Estamos en ese periodo que se podría decir de transición de la temporada seca a la temporada de lluvias. Ya son las primeras tormentas. Me imagino que para ustedes esto también pues implica más trabajo. ¿Han tenido algún tipo de afectación en las últimas horas? Sí, bueno, nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas coordinamos la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos a nivel nacional, que es parte de la Comisión Nacional de Protección Civil. Claro. Siempre estamos bastante activos para poder identificar cualquier eventualidad que pueda suceder debido a las diferentes lluvias. En este caso hemos registrado lluvias principalmente en el sector del occidente del país. En el lado de Santa Ana hemos tenido algunas inundaciones, principalmente en los sectores, debido a, en algunos casos, colapso de los tragantes o de las aguas lluvias que se tienen en las diferentes zonas. De igual manera, se han identificado algunos problemas en otras zonas, principalmente del oriente del país. Veíamos, por ejemplo, en San Miguel que estaba lloviendo, y algunos sectores, debido a que no se cuentan con drenajes o que la capacidad de las aguas lluvias, la capacidad de los drenajes no es suficiente para poder soportar la capacidad de las aguas lluvias, entonces normalmente colapsan con pocos minutos que llueve. Entonces hemos estado trabajando, monitoreando los diferentes sectores. Hubo una de estas zonas, principalmente de Santa Ana, donde intervino Protección Civil, estuvo también parte de la Fuerza Armada, el Ministerio de Obras Públicas, para poder de alguna manera destapar diferentes tragantes y poder ayudar a la población que de alguna manera podía sufrir daños materiales. Pero en este momento, digamos, se evacuaron 5 personas, de hecho, sí, pero no se han registrado daños materiales ni ninguna pérdida de vida humana, gracias a Dios. Pero eso podemos ver que nuestro país es altamente vulnerable. De hecho, el día de ayer y hoy, en horas de la madrugada, tuvimos unos pocos minutos de lluvia, pero con pocos minutos de lluvia podemos ver cómo suceden diferentes eventualidades en el país. Entonces, por eso es que estamos sumamente atentos. Obviamente hay que trabajar en 2 vías principalmente. Una de ellas es la prevención, y hemos venido trabajando desde el gobierno en realizar diferentes actividades para prevenir cualquier tipo de riesgo. Una de ellas es que en las nuevas infraestructuras que estamos construyendo, las estamos haciendo infraestructuras resilientes al cambio climático. Sí. Estamos contemplando toda una serie de obras de drenaje para que se pueda tener una mayor capacidad y reducir el riesgo de las aguas lluvias y reducir el riesgo de inundaciones. Y de igual manera, hemos construido sistemas de drenajes en diferentes lugares. Uno de ellos, por ejemplo, es el Boulevard Merliot, otro es en San Miguel, por ejemplo, hemos venido trabajando y en otros lugares del país para poder reducir los riesgos y mitigarlos, principalmente por sectores que sabemos que son altamente vulnerables. Ministro, ¿tienen ustedes ya un plan invernal, considerando de que la temporada de lluvias estamos ya prácticamente a días de que esto se
comience y este año se plantea como un año que va a ser un tanto copioso, lo que indica que vamos a tener abundante lluvia y las posibilidades de situaciones y afectaciones que pueden generar las mismas. Sí, la verdad que sí tenemos un plan. De hecho hemos tenido diferentes reuniones como parte del gabinete articulado y también como parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, pero la mayor parte ha sido con la Comisión Técnica de Infraestructura y Servicios Básicos, donde como ministerio estamos liderando y desde ahí estamos con diferentes instituciones de gobierno y con diferentes empresas. Por ejemplo, claro, ahí está CEL, TESAL, está también ANDA, está el Ministerio de Vivienda, está Protección Civil, está también empresa privada como las telefonías, empresas de energía eléctrica, porque ante cualquier eventualidad tenemos que estar preparados. Por ejemplo, solo desde el Ministerio de Obras Públicas tenemos más de 250 cuadrillas junto con Fovial para poder atender cualquier emergencia que se pueda dar en cualquier carretera a nivel nacional. Es decir, si llegamos a tener un derrumbe o llegamos a tener una caída de árbol en una carretera, ya sea ruta del Ministerio de Obras Públicas o incluso en muchos de los casos, aunque sea ruta municipal, nosotros llegamos a poder desalojar los árboles caídos, desalojar escombros y para poder liberar la vía y también garantizar la seguridad de toda la población que vive en la zona y también de todos los conductores que transitan a través de las diferentes carreteras del país. Y de igual manera sabemos que esto es parte de la atención en la emergencia, pero también está la parte de la prevención, que es sumamente importante. De hecho, el día de hoy vamos a estar trabajando en algunos sectores, en algunos municipios incluso, apoyando a la recolección de basura y desechos sólidos, porque hay muchos de los tragantes que de alguna manera están obstruidos debido a que algunas alcaldías, principalmente las salientes, ya no están recogiendo la basura. Entonces, me imagino yo que, no sé por qué, ¿verdad? No sé si eso es lo que le quieren dar de castigo al pueblo salvadoreño, pero o es porque se robaron el dinero, no sé, ¿vea? Porque al menos las alcaldías lo menos que deberían de estar haciendo es recoger la basura. Y eso. Limpiar los resumideros, porque ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que muchos de los resumideros o tragantes están atascados de basura. Por lo general siempre en estos meses se hacen las labores de limpieza. Me imagino que en algunos casos quizás no se ha hecho, ¿no? Sí, no, y debería de ser todos los meses. Me parece extraño que hemos visto incluso denuncias el día de ayer de Tonacatepeque, de Apopa, de otros sectores del país, donde no se ha estado realizando la recolección de los desechos sólidos. Y eso puede generar diferentes inundaciones en diferentes vías de nuestro país y lo principal, más allá de la carretera en sí, es que tenemos diferentes residenciales, colonias, que de alguna manera pueden sufrir estragos de las diferentes lluvias que pueden ocasionarse en nuestro país. Las personas pueden perder parte de sus bienes materiales y en el peor de los casos incluso las inundaciones pueden llegar hasta pérdida de vida humana. Obviamente, claro, primero Dios que eso no llegue a suceder, ¿verdad? Pero tenemos que prevenir. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues trabajando unidos con las diferentes alcaldías, que todo el sistema de protección civil comience a trabajar, porque el sistema no solo es el gobierno, el sistema, todos somos parte de ese sistema de protección civil, las alcaldías, la población incluso, nosotros, ¿verdad?, como gobierno, y estamos de alguna manera tratando de garantizar que, por ejemplo, ante cualquier emergencia podamos responder, pero también tenemos que realizar todas esas tareas preventivas para evitar que llegue a suceder algún siniestro. A mí me generaba bastantes dudas que habían sectores que nosotros, por ejemplo en las lluvias pasadas o tormentas tropicales pasadas, no registramos inundaciones y hoy en este caso sí vimos inundaciones en esas zonas y según los datos que nos daban los técnicos era principalmente porque habían tragantes que estaban tapados. Entonces, por eso también hacemos un llamado a las alcaldías a que se recojan los desechos sólidos, más en estos momentos de lluvia, donde puede ser mucha de la población que está en lugares altamente vulnerables la que puede sufrir inundaciones y diferentes tipos de cosas, y por eso es necesario esto. Nosotros, como te decía, hemos estado trabajando en varias actividades. Sí. Por ejemplo, estuvimos en la Bocana del Tunco. Ahí lo que estuvimos haciendo es una apertura para poder reducir el riesgo de inundaciones. En el río El Jute, por ejemplo, construimos una serie de bordas para poder reducir el riesgo de inundaciones también en la zona. Normalmente en la tormenta tropical Amanda, Cristóbal y en las diferentes lluvias que tuvimos el año pasado,
algunas familias de la zona resultaron ser afectadas. Pero ahora con las bordas que hemos construido, hemos reducido ese riesgo. Es decir, por ejemplo, el día de ayer, a pesar que se registraban ciertas lluvias, no hemos tenido ningún problema. Obviamente falta parte del invierno, pero sabemos que de alguna manera con las obras de protección que hemos realizado, hemos reducido el riesgo en la zona. Y así también en diferentes lugares del país que sabemos que normalmente se dan problemáticas de inundación. Uno de los puntos, ministro, donde se ha puesto mucha atención en estos meses ha sido el tema de la colonia Santa Lucía. Sabemos que ustedes ya están terminando las labores ahí y que luego de un largo proceso que tomó esto, pues estas personas van a poder volver a estar tranquilos en sus casas, porque hemos visto que se les ha inundado, que han estado pues asustados por lo que estuvo pasando con el tema de la cárcava. Pero ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes como Ministerio de Obras Públicas de todo lo que han hecho ahí y de cómo pues ha costado llevarles la tranquilidad de regreso a estas familias de la colonia Santa Lucía en Ilopango? Sí, la verdad que las familias de la residencial Santa Lucía pedían por décadas que el gobierno interviniera la cárcava y la problemática que tenían. Era una cárcava que tenía cerca de 60 metros de altura. Ya era un problema que venía ya de hace años y lamentablemente no se realizaba ninguna intervención. De hecho, a mí me llamaba la atención, hay un video donde habla el ex ministro de Obras Públicas y él dice, bueno, miren, decía él, si le hubiera intervenido el gobierno de Arena, esta carca hubiera costado cerca de $15.000, ¿verdad? Y después se fue él y la carca hubiera costado cerca de $30.000. A nosotros nos costó, porque no. Él dice que a ellos les costó 3 millones, ¿verdad? Es decir, debería decir dónde están esos 3 millones. Pero a nosotros de verdad nos costó $4.3 millones. Es decir, una obra que pudo haber costado 15.000 en los gobiernos de Arena, 30.000 en los gobiernos del FMLN, a nosotros nos tuvo que costar 4.3 millones porque nunca se atendió. Es decir, la cárcava siguió minando el terreno, se llevó incluso diferentes viviendas, colapsaron las viviendas. Y de alguna manera eso generó diferentes problemáticas, principalmente en la zona. Entonces nosotros lo atendimos el problema, de hecho ya eliminamos la cárcava, ya casi que estamos a punto de finalizar con todos los trabajos. En este momento estamos en el proceso de pavimentación de la calle principal, ya casi que estamos por terminar también la pavimentación, pero a la vez también estamos haciendo algunas obras de estabilización de talud, que son principalmente la colocación de vetiver en la zona, principalmente en los taludes, para poder reducir cualquier riesgo, ¿verdad? Pero las familias ahora están mucho más seguras, es decir, ahora hay una mayor confianza por parte de la familia, porque ya el riesgo que tenían de una cárcava que estaba a punto de amenazar su vida incluso y su patrimonio, ahora ya no está. Es decir, recuperamos el terreno que se había perdido y adicional a recuperar el terreno que se había perdido, hemos eliminado esa vulnerabilidad. Las familias cada vez que llovía estaban en constante riesgo, es decir, muchas decían que no dormían cuando se daba algunas de las lluvias. Adicional, hemos visto, por ejemplo, en la colonia Santa Lucía, cómo se dan diferentes inundaciones en la colonia Santa Lucía y eso de alguna manera ha afectado a las familias. Ministro, esto nos lleva a hablar de mitigación. ¿Cuánto considera usted que ha invertido en este caso su administración o con el trabajo que usted ha hecho en obras públicas en esta área? Solo en mitigación, incluyendo cárcavas, incluyendo toda la parte de prevención por lluvias, incluyendo todos esos factores que implican algún tipo de riesgo y que se tiene que trabajar para tratar de frenar los estragos que pueda provocar en algún momento la madre naturaleza a través de lluvias o cualquier otro fenómeno. Sí, hemos invertido un poco más de $50 millones desde el Ministerio de Obras Públicas y de Fovial para poder mitigar los riesgos y de igual manera acompañado con el Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, Vivienda le entregó casi un poco más de 200 casas a las familias de la Nueva Israel y de Nejapa, por ejemplo. Familias que estaban en zonas altamente vulnerables y que ahora tienen una vivienda digna en la cual pueden estar más seguros. Claro.
Adicional a las casas que se entregaron, también está el apoyo que de alguna manera se les ha dado a diferentes familias, como la Residencial Santa Lucía. Por ejemplo, tenemos el caso de Brisas de San Francisco, que también ahí hay una bóveda que colapsó. No sé si tú te recuerdas que en la tormenta Amanda se fueron diferentes vehículos en la bóveda. En este momento ya sacamos el proceso de licitación pública para que diferentes empresas puedan participar y reconstruir la bóveda de Brisas de San Francisco. También hemos sacado la licitación del reparto de las cañas. Vamos a hacer otras obras también en Jardines del Boulevard, que sabemos que hay una cárcava que amenaza la vida y el patrimonio de las familias. Entonces ya estamos en diferentes proyectos. Bueno, en la cima, en la Quebrada del Garrobo, también vamos a hacer una obra de mitigación importante. Ya estamos en el proceso de licitación también para que diferentes empresas participen y poder hacer las obras necesarias. Nosotros cuando venimos al gobierno hemos pedido a la Asamblea que se aprueben recursos para mitigar diferentes cárcavas que están en colonias residenciales, que incluso son competencia municipal, pero sabemos que de alguna manera no se han resuelto los problemas por parte de las alcaldías y por eso de alguna manera como ministerio queremos intervenirlas. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante es la vida de la población. Si bien es cierto, a través de Fovial la ley nos permite intervenir las cárcavas que amenazan la carretera y que de alguna manera esas cárcavas que amenazan la carretera también amenazan residenciales y colonias de diferentes lugares. Pero hay lugares que son rutas municipales que tienen que ser intervenidos y la mayoría de las cárcavas que he mencionado, incluso de muchos sectores de Ilopango, son rutas municipales. Entonces, hemos pedido fondos, lamentablemente el año pasado nos bloquearon todos los recursos, incluso este año, por ejemplo, le recortaron a todo el gobierno 264 millones de dólares para inversión pública y de esos 264 millones de dólares, solo como ministerio llevábamos un poco más de 43 millones de dólares para poder realizar obras de mitigación en diferentes sectores del país. ¿Qué cantidad de fondos está atrapado en la Asamblea Legislativa o solicitudes que ustedes han hecho y que no les han respondido o que se quedaron ahí engavetados mientras ustedes pues esperaban ese dinero? ¿Qué cantidad de fondos estamos hablando, ministro, considerando de que ya va a haber un cambio en la Asamblea y que pues quizás el problema que hubo ya no va a estar? Sí, los diputados, al menos al Ministerio de Obras Públicas, le han quitado 78 millones de dólares solo para mitigación y te lo desgloso incluso. Por ejemplo, solo para este presupuesto eran un poco más de 43 millones, sin contar los 28 millones de KfW que lamentablemente tuvieron que pasar cárcavas, caerse viviendas, tuvimos que tener una serie de problemas, incluso colapsar algunos puentes para que la Asamblea Legislativa pudiera reaccionar y aún así no nos hacían caso a las peticiones que nosotros pedíamos. Pero al final terminaron aprobando esto y como ya estaba a punto de perderse esta donación y este préstamo, el gobierno de Alemania nos dijo de que, si bien es cierto, ya estaba aprobado, pero para poder hacer todo el proceso debido a la tardanza, porque este proyecto de KfW viene desde el año 2013, imagínate, desde el año 2013. De hecho, el gobierno de Alemania se extraña porque dice, bueno, ¿cómo es posible que se quiera dar una donación al gobierno de El Salvador y aún así hayan pasado tantos años para poder aceptar una donación? O sea, la verdad es que es increíble, uno no se puede explicar todo lo que ha pasado. Entonces, si desde 2013 hasta la fecha, hasta el año pasado se pudo aprobar, hasta el año 2020, entonces dicen ellos, tienen que hacer todo un trámite interno que puede durar incluso un año para poder desembolsar los recursos. Entonces, si bien es cierto, ya se aprobó, pero digamos, este financiamiento y donación, porque una parte es donación, que son 12.5 millones de euros de donación, de alguna manera tiene que pasar un periodo en el cual se realiza un trámite administrativo en Alemania debido a la tardanza de los diputados de la Asamblea. Entonces, obviamente tenemos proyectos que se van a ejecutar a través de esos fondos, pero tenemos que esperar el proceso administrativo que se va a seguir. Pero mientras tanto tenemos que darle una solución al pueblo salvadoreño. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues como ahora los recursos, los impuestos, se invierten de verdad en el pueblo y ya no se los roban como antes, con esos mismos impuestos que antes se robaban, ahora los estamos transformando en obras.
Por eso es que hemos sacado a licitación la cárcava, el reparto de las cañas, por eso hemos sacado a la licitación también la bóveda de brisas de San Francisco, la de la Cima, otras bóvedas que vamos a intervenir también en este sector y en otros lados de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con estas obras de mitigación? Pues eliminar la vulnerabilidad de los diferentes sectores más pobres y que de alguna manera han sido totalmente olvidados por diferentes administraciones. Pero más allá de hablar de alguna administración, lo más importante es que ahora sí se le va a dar una solución real a cada una de estas familias. Por ejemplo, solo el día de hoy vamos a inaugurar incluso otra obra que hicimos en la carretera que se dirige hacia el centro turístico de Apulo. Eso es ahí se formó una cárcava en la zona, estuvimos a punto de perder la carretera y también ahí hay diferentes sectores donde hay viviendas y que de alguna manera podían ser afectados, además del centro turístico. Entonces ya eliminamos la cárcava, realizamos las obras de mitigación necesarias para poder salvaguardar la vida de la población y de todos los conductores también que viven y que transitan por la zona. Ministro, considerando que a partir del 1 de mayo hay un cambio en la Asamblea Legislativa, digamos, ¿qué proyectos esperan ustedes desentrampar o qué proyectos podrían avanzar considerando de esta aprobación de fondos que va a tener en la Asamblea o el desentrampamiento de algunos proyectos que ustedes ya tenían ahí y que estaban, digamos, estancados por parte en este caso, de la Asamblea Legislativa ante la aritmética que se tiene o que se va a tener hasta el 30 de abril? Sí, en la Asamblea Legislativa tenemos diferentes proyectos. Uno de ellos son las obras de mitigación, que sabemos que son sumamente importantes para poder reducir el riesgo en diferentes sectores vulnerables. Pero otro de ellos son proyectos que van a mejorar la movilidad, la logística, los tiempos y costos de transporte a nivel nacional. Uno de ellos, por ejemplo, es la carretera de Los Chorros. Sabemos que tenemos una problemática con respecto al tráfico vehicular en la zona, y es que la capacidad de la carretera ya fue sobrepasada hace más de 10 años. Entonces tenemos que realizar una intervención. La carretera no cuenta con bahías de buses, hay tramos de 4 carriles y después se vuelven 5 carriles. Y hay diferentes problemas que se tienen que solventar. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos en la etapa de diseño, pero el financiamiento ya está en la Asamblea. Entonces, esperamos que con esta nueva Asamblea Legislativa podamos tener la aprobación de esos recursos y ya al tener los recursos aprobados, vamos a poder licitar la construcción de las obras e iniciar con todo este proyecto. De igual manera, tenemos otro proyecto que es parte de Sur City, que es un tramo de carretera que vamos a ampliar y también algunos tramos que se van a mejorar. Más o menos tenemos un proyecto alrededor de 27 kilómetros desde el Obispo El Zonte, que en este momento está en su etapa de diseño. Obviamente se está formulando todo el tema de la planeación urbana, entre otro tipo de cosas, de otros tipos de intervenciones que se deben de realizar, pero tenemos también esos fondos pendientes de ser aprobados. De igual manera hay otros proyectos como el Plan Control Territorial en su fase 2, claro. El Ministerio de Obras Públicas tiene algunas intervenciones puntuales en la construcción de bibliotecas y diferentes espacios públicos, también de calles, porque se han incorporado una serie de calles que son sumamente importantes pavimentar en algunos casos para mejorar los accesos de esas comunidades más pobres de nuestro país y que de alguna manera no tienen los accesos necesarios. Entonces, yo considero que con esta nueva Asamblea vamos a poder ejecutar todas esas obras que nuestro país necesita para poder ir cambiando y transformando la realidad del país. Definitivamente que hay muchos elementos que retomar. Vamos a hacer una evaluación con el ministro más adelante sobre el tema de transporte público. Él daba declaraciones el día de ayer donde decía de que pues hay muchas unidades de transporte colectivo que no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad y de hecho basta con salir a la calle para ver que algunas unidades van saturadas y esto pues es parte de la lucha contra la pandemia de COVID-19. Vamos a una pausa, regresamos con la conversación que tenemos esta mañana aquí en Hechos AM. Continúe con nosotros.
Esta mañana en el espacio de la entrevista aquí en Hechos AM, en el martes, estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, sobre diferentes temas que están en las agendas informativas. Ya hablábamos del tema lluvias y las obras de mitigación que está desarrollando Obras Públicas. Hay otros proyectos que se van a desarrollar a corto plazo. Vamos a hablar de estos más adelante, pero también estamos enfocados en el tema medidas de bioseguridad y transporte público. Ministro, ayer usted daba unas declaraciones y decía de que están, pues, ustedes queriendo sancionar a la gente que no está cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Basta con salir a la calle para ver que muchas unidades de transporte colectivo no están cumpliendo con las medidas. Vemos buses y microbuses que ya van saturados. Sabemos que hay una alta demanda de transporte público a ciertas horas, pero también está la pandemia que continúa. De acuerdo. Y hay dos cosas, ¿verdad? Uno es el hecho de concientizar principalmente a los empresarios del transporte público y a los conductores que se guarden todas esas medidas. ¿Por qué? Porque obviamente ellos pueden limitar la cantidad de pasajeros que pueden abordar una unidad del transporte público. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Únicamente es enviar más unidades, es decir, incrementar la oferta de transporte público para poder garantizar la movilidad de todos los pasajeros y no tener las aglomeraciones que históricamente se han tenido en el transporte público. Y más en este momento que sabemos que hay una enfermedad que se transmite entre persona a persona y que de alguna manera puede tener cierto grado de letalidad. Entonces, por eso como Ministerio de Obras Públicas y de Transporte hemos tratado de mandar a diferentes inspectores de tránsito, a la policía de tránsito, para poder inspeccionar en diferentes carreteras, en diferentes paradas de buses, terminales, que se cumplan las medidas de bioseguridad, pero sabemos que esto no es suficiente. Es decir, siempre hemos dicho que en el transporte público es necesario incorporar la tecnología que nos ha sido negada por la Asamblea actual, la Asamblea Legislativa actual. ¿Qué tipo de tecnología estamos hablando? Estamos hablando de GPS, cobro electrónico, cámaras de videovigilancia, revisiones técnicas vehiculares para garantizar que la calidad del transporte público esté en óptimas condiciones, es decir, que no se aborden unidades que prácticamente el asiento sea un hierro y que se quede en el camino, que vaya tirando humo. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Obviamente tenemos que hacer ciertas modificaciones en la ley para que se puedan cumplir cada una de estas cosas y tener herramientas, principalmente por parte de la Policía de Tránsito, y igual los gestores, que en este caso tampoco pueden tener herramientas legales para poder realizar acciones, pero consideramos que en esta nueva asamblea vamos a poder mejorar este tipo de cosas. Entonces, leyes más fuertes para poder garantizar que se cumplan las leyes de tránsito. Y en este caso, para que no haya aglomeración adentro de las unidades, porque ¿qué es lo que puede hacer el Viceministerio de Transporte? Si una unidad sobrepasa la cantidad de pasajeros que puede estar transportando en el día a día, o en cada viaje. Lo único que se puede poner es una infracción de 5714. Es decir, una infracción de 5714 que al final es risible para el empresario del transporte público, porque ¿cuántos pasajeros está transportando en el día a día? Y quizás se detectó una vez, y quizás el empresario, y una unidad, quizás el empresario tiene 100 unidades, y se detectó una de esas 100 unidades en uno de los viajes, y quizás hizo 20 viajes en 100 unidades, y cuántos ingresos obtuvo por tener una mayor cantidad de pasajeros en su unidad de transporte. Entonces, al final, es mucho más rentable incrementar la capacidad de cantidad de pasajeros que se pueden transportar que una infracción que se le puede colocar. Entonces, digamos, las leyes están hechas prácticamente para que los empresarios incluso las puedan romper. Pero ministro, en la Asamblea está un proyecto para el tema de las multas que no sean tan bajas y que incluso fue presentado con el anuencia de tránsito de la Policía Nacional Civil, donde se hablaba de que era necesario incrementar las multas para enfrentar temas, digamos, como las violaciones que cometen en este caso las unidades de transporte colectivo y también los conductores en general, pero esto nunca prosperó y ahí está en la Comisión de Obras Públicas y ha estado por años y se habla nada más, sí es necesario incrementar las sanciones, sí es necesario trabajar con el tema de ver qué se puede hacer para mejorar el transporte y la circulación, pero esto no ha pasado y está ahí por muchísimo tiempo.
Sí, y yo creo que hoy sí vamos a poder hacer esos cambios necesarios, ¿verdad? Si bien es cierto, hay que tener leyes más fuertes en el caso de las multas, principalmente para que al infractor se le pueda castigar. Claro. Pero de igual manera hay que tratar de garantizar que se paguen esas multas, porque Sí. de nada sirve de que se coloque una infracción alta y no se pueda pagar. En el caso del transporte público, hemos visto cómo han sido condonadas por años. Por eso consideramos que hay que incorporar la tecnología, como en Estados Unidos, por ejemplo, que tú tienes un sistema de fotomultas, es decir, por medio de cámaras de videovigilancia o semáforos inteligentes que tienen cámaras, se pueden identificar la placa de los conductores temerarios o que infringen alguna ley de tránsito y prácticamente por el correo electrónico o incluso hasta la puerta de la casa le llega la multa. Y la tienen que pagar porque de lo contrario ya no pueden renovar la tarjeta de circulación, ¿verdad? Entonces, y ahí de verdad se aplican las leyes como debe de ser, no como acá en El Salvador, que a los empresarios, como mencionaba, se le condonan las multas. De hecho, ministro, se ha dicho que muchos empresarios de transporte colectivo tienen gente que les defienda dentro de la actual asamblea. Se ha mencionado, por ejemplo, el tema de lo que pasó hace unos días cuando se habilitó para que continúen circulando unidades que ya cumplieron su vida útil, los 20 años, o que los cumplieron el año pasado, 2020, o en 2021. Y la Asamblea dijo, bueno, que sigan circulando un año más. E incluso les amplió el periodo, digamos, de concesión 10 años más. No sé, usted como titular de Obras Públicas y como alguien que está también manejando esa área, me imagino que tiene algo que decir sobre el tema y que el ciudadano pues está esperando que el gobierno se pronuncie. Sí, la gente lo que quiere es mejor calidad y mejor servicio en el transporte público. De hecho, los países de primer mundo, lo primero que han hecho siempre es apostarle al transporte público, incluso más que apostarle a pasos a desnivel, ampliaciones de carretera, que si bien es cierto se van a construir por parte de este gobierno, pero la principal apuesta que han hecho los países del primer mundo es a mejorar el sistema de transporte público. Entonces, ¿por qué? Porque de esta forma podemos de alguna manera reducir la cantidad de vehículos que están circulando, porque la idea es que la gente deje su vehículo particular por movilizarse en el transporte público. Pero si no tenemos un transporte eficiente, de mejor calidad, moderno, no vamos a poder avanzar en este tema. Obviamente nosotros estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, incluso hay un estudio de transporte que estamos realizando en el área metropolitana de San Salvador para cambiar este esquema. Y de igual manera se está analizando por parte del Ministerio todo el país, desde el occidente hasta el oriente, para mejorar el sistema. Pero lo que quiero decir es que lo que tenemos que hacer es mejorarlo. Entonces, cuando tú vienes y pasas, porque antes la Asamblea Legislativa tenía 15 años, las unidades del transporte público tenían 15 años para ser renovadas. Los actuales diputados, ¿por qué digo los actuales? Porque muchos de ellos ya tienen 20 o 25 años de estar en la Asamblea Legislativa. Pero estos diputados que están ahorita aprobaron que pasara de 15 años a 20 años, es decir, ellos ya le subieron, muchos de los que están ahí, ya le subieron 5 años al tiempo en el cual las unidades del transporte público pueden estar circulando. Y ahora le suben un año más. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se está garantizando al incrementar la unidad, la cantidad de años en las cuales pueden estar circulando las unidades? Que sigan circulando unidades en pésimas condiciones. Son cerca de 500 unidades del transporte público que deberían de ser renovadas en este momento. Es decir, hubo una petición aquí, ministro, incluso en este mismo espacio, de alguien que decía, mire, es necesario que se vete ese decreto. Usted como encargado y como titular de Obras Públicas, en este caso, me imagino que cuando el presidente tome una decisión, esa decisión va a ir hablada con usted, que es en este caso el ministro de Obras Públicas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se va a frenar esa decisión que tomaron los diputados de digamos, que se le pague, continúe pagando el subsidio a estas unidades que ya cumplieron la vida útil, que continúen circulando a pesar de que se sabe que muchas pueden poner en riesgo la vida de la gente? En este caso, ¿verdad? El presidente siempre ha tomado decisiones garantizando el bienestar para el pueblo salvadoreño, y en este caso no va a ser la excepción. La decisión que él tome al final siempre va a ser para garantizar
que el pueblo salvadoreño pueda tener unas mejores condiciones en el transporte público, y así en diferentes acciones que pueda ejecutar el gobierno, él siempre ha tratado de tomar las mejores decisiones, como lo ha hecho en la pandemia, como lo ha hecho para poder de alguna manera reducir la brecha digital que hay, que Sí. se están entregando computadoras, es decir, antes no, ese tipo de cosas no las veíamos. Y así diferentes cosas que se están ejecutando. De igual manera va a ser en el transporte público. Obviamente son los diputados actuales los que están promoviendo que las unidades puedan estar circulando con mayor cantidad de años, y obviamente están diciendo que es por la pandemia. A mí me llamaba la atención algo que se mencionaba, y es que decían, es que como el aeropuerto está cerrado, decían, y eso lo decían algunos transportistas, como el aeropuerto está cerrado, estuvo cerrado en la pandemia, entonces por eso no pudimos renovar la flota. Entonces, yo no sé si los querían traer en avión o qué, a los buses. Yo nunca los he visto que los traigan en avión ellos, ¿verdad? Pero bueno, ese era el argumento que se estaban dando. Incluso habían diputados que los estaban acompañando. Yo creo que al final los cambios se van a dar, las transformaciones se van a dar, vamos hacia ese camino. Obviamente no va a ser algo de la noche a la mañana, porque es decir, para problemas complejos, soluciones complejas también. Claro. Entonces, obviamente va a ser un proceso gradual. Es como que te diga, por ejemplo, si queremos ponerle cobro electrónico a todas las unidades del transporte público, tiene que haber una campaña educativa, tenemos que hacer todo un proceso para que la población pueda conocer de este nuevo mecanismo de cobro que se va a dar adentro de las unidades de transporte público, sacar un proceso a concurso, que las unidades de transporte público puedan instalar el nuevo sistema, igual con el GPS, ¿verdad? Hay que realizar todo un proceso de compra de los GPS por parte de los transportistas. Uno de los grandes argumentos del sector transporte cuando se habla de cambios, de modernización, de cambios de flotas, de modernizar el sistema de pago que hace el pasajero, es el hecho de que dicen, bueno, el costo del pasaje no es hasta ahora un elemento que permita hacer todos estos cambios. Ellos dicen, se tiene que liberar las tarifas del pasaje. Este es un argumento que imagino que usted lo ha escuchado no una, sino varias ocasiones cuando se ha hablado siempre del tema transporte público. Sí, ellos siempre mencionan eso porque obviamente cuando a un empresario se le habla de gastos adicionales que puede incurrir, obviamente ellos no quieren reducir el margen de ganancia que tienen. Pero si nosotros venimos y le apostamos a mejorar la calidad, es que yo creo que este es un ganar-ganar entre los dos. ¿Por qué? Porque si ellos mejoran la calidad, si ellos mejoran el servicio en el transporte público, van a ser una mayor cantidad de personas las que van a querer abordar las unidades del transporte público. Es decir, muchas de las personas actualmente tienen que abordar las unidades, pero saben que están en pésimas condiciones y lo hacen porque es la única opción que tienen actualmente. Y mucha de la población buscan otras alternativas como motocicletas, bicicletas, o incluso si alguien le queda cerca, mejor prefiere incluso irse caminando que subirse en una unidad por diferentes razones, por los motivos que sean. O normalmente alguien de clase media más o menos trata de comprar incluso un vehículo para no irse en una unidad de transporte público, por las condiciones en las cuales ha estado normalmente. Pero si tú vas a un país de primer mundo, puedes ver a todas las personas abordando los sistemas de metro, los sistemas de transporte, que son en óptimas condiciones, con seguridad, con tecnología de primer nivel, limpios, adecuados. Y se movilizan en cuestión de minutos, es decir, incluso sale más rápido irse en el metro o en los sistemas de transporte, incluso en Colombia, por ejemplo, irse en el transporte público, en los buses articulados que se tienen ahí, que irse en su transporte privado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, es decir, apostarle a esto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Únicamente modernizando el sector transporte, mejorando la calidad, mejorando el servicio, y de esta forma ellos van a tener muchos más ingresos de los que tienen ahora. Lo que pasa es que la lógica de ellos es, bueno, sigamos teniendo estas unidades, mientras menos gasto en reparación, solo ven el corto plazo. Mientras menos gasto en reparación, menos gasto en cambiar la flota, menos gasto le pagamos al conductor menos del salario mínimo,
y los mantienen en condiciones totalmente deplorables. Entonces, ese es el servicio que se le está dando a la población. Entonces viene la población, viene el consumidor y dice, yo no quiero este servicio. Obviamente, muchas de las personas lo tienen que consumir porque no hay alternativa. Claro. Entonces, lo que tenemos que garantizar es modernizar el sector, darle la alternativa a la población para que sean muchas más personas las que se estén movilizando en el transporte, y esto va a generar mayores ingresos para el mismo sector. Obviamente sabemos que, digamos, en el corto plazo, de manera inmediata, hay costos que de alguna manera se pueden tener, pero también sabemos que actualmente se le ha estado pagando una compensación económica por bus que ha estado circulando, entre comillas, porque obviamente hemos visto como en las administraciones pasadas, incluso nosotros hemos tratado de garantizar de que se le pague únicamente a las unidades que están circulando, pero hemos visto en las administraciones pasadas cómo se pagan millones de dólares a unidades que no tenían asiento, que no tenían motor, que no tenían llantas, que estaban embarcadas en predios, y a eso se les pagaban millones de dólares. Entonces, y esas son las unidades que hemos logrado identificar, pero al reducir esto, es decir, al garantizar que se le pague a las unidades que circulan, incluso puede ser que el subsidio vaya directamente al pasajero, entonces eso de alguna manera va a ir mejorando de hecho, todo ministro, este esquema. En la Asamblea hubo una aprobación en la que el subsidio se le iba a dar al pasajero, y fueron los mismos diputados los que al final lo congelaron y permitieron que continuara entregándose, en este caso al transportista. En determinado momento parece una lógica una situación que pareció ilógica, que se aprobó y al final se dejó congelado y se continuó haciendo la situación que se quería, digamos, corregir, que era continuarle dando al transportista el pago del subsidio, que es ahí donde ocurren situaciones como la que usted nos plantea, en las que se ha pagado incluso a unidades que han estado arruinadas o que simplemente no han estado trabajando. Es correcto, y es que ese esquema perverso en el cual se le paga a unidades que están embancadas, que ya no están circulando, no están prestando el servicio, es el que han tenido de alguna manera todos los transportistas por año, y se han pagado millones de dólares. Eso para mí es una estafa al Estado directamente. Es decir, ¿cómo es posible que se puedan dar este tipo de cosas? Pagarle a algo que no está ni circulando ni prestando el servicio. Eso es regalar el dinero del pueblo salvadoreño, y eso no debería de permitirse. Obviamente nosotros, en los casos en los cuales hemos actuado, no solo hemos suspendido la compensación económica, sino que incluso hemos puesto las denuncias en la Fiscalía General de la República. Pero en estos casos, por ejemplo, que de hecho lo que pasa es que la Asamblea lo que hizo también fue que dejó opcional el hecho de que se pueda pagar ya sea al pasajero o por bus a un inicio. Obviamente habían diferentes motivos. Por ejemplo, en el gobierno del FMLN casi que querían tener un negocio con las tarjetas, no sé si te recuerdas de SUBE, claro, claro, y todo eso. Incluso algunos transportistas han mencionado de que tuvieron reuniones con el gobierno anterior, y a mí me suena raro de que decían que con el gobierno anterior se revisaba cuál iba a ser el porcentaje de comisión que se les iba a cobrar. Entonces yo digo, bueno, si es que cuando uno hace una licitación, se hace un proceso de competencia entre diferentes empresas, se entrega una oferta económica, obviamente una oferta legal, técnica, financiera, y al final, si las empresas cumplen, pasan a la siguiente etapa, la oferta económica, y normalmente depende del puntaje de cómo esté, la mejor oferta económica gana. Obviamente hay países que no directamente así, o depende de cómo está en la base de licitación, porque cada etapa tiene un porcentaje, y de acuerdo a ese porcentaje tú puedes ganar o perder en la licitación. Pero ya estaba definido, es decir, cuando tú haces un proceso ya está definido y pactado todos los términos. ¿Cómo es posible que se puedan sentar con transportistas y negociar la comisión? Es decir, eso no lo digo yo, lo dicen los mismos transportistas. ¿Cómo puede ser de que el gobierno del FMLN se pueda sentar con empresas privadas a negociar la comisión que se le va a cobrar por la tarjeta? No tenían adjudicado ya el proyecto de la tarjeta de cobro electrónico. Es decir, más parece que era un negocio de ellos. Y esto que se tenía en el pasado, que obviamente ahí están implicados los exministros de Obras Públicas, viceministerio de Transporte, etcétera. Pero esto que se tenía en el pasado, ese esquema perverso,
lejos de tratar, es decir, el proyecto en realidad, lejos de tratar de beneficiar al pueblo salvadoreño, quería beneficiar a sus propios intereses. Y es que lo que hacían era, ellos lo que tenían en su mente era robarse el dinero del pueblo, los impuestos. Lo que había que hacer era inventarse un proyecto para robarse el pisto. Y en este caso hicieron eso, obviamente replicaron algo de otro país, pero la implementación por la cual quisieron realizar todo este proyecto, lo hicieron únicamente por sus propios intereses. Y por eso fue que falló. Obviamente sabemos que lo vamos a hacer de la manera correcta, vamos a hacer un proceso gradual en todo este tema, temas de incorporación de la tecnología. Vamos a tener que sentarnos nuevamente con los diferentes empresarios del transporte público para su implementación. Pero es algo que tenemos que avanzar, es decir, le va a servir incluso a los mismos transportistas, reducir el tema de delincuencia, por ejemplo, es decir, ya no se va a manejar efectivo adentro de las unidades del transporte público, van a tener un mejor control con respecto a esto, van a evitar cualquier cosa que se llegue a dar en el manejo de efectivo. Entonces, incluso es una mejora para ellos, o debería de considerarse una mejora, a menos que hayan otros intereses oscuros detrás, pero es todo lo contrario. Lo que el gobierno quiere es mejorar la calidad, mejorar el servicio del transporte público, tanto para los usuarios como incluso para los mismos empresarios. Ministro, una de las interrogantes que queda en el ambiente sobre estos temas de transporte es el Citrams. Al final, ¿qué va a pasar con este proyecto que está congelado? Se creó el carril segregado, luego hubo una intervención de la Corte. Al final, el proyecto prácticamente ha desaparecido. ¿Qué información tiene usted, ministro, sobre esta situación del Citrams? Bueno, con respecto al Citrams, Citrams es el nombre de la empresa, ¿verdad? De hecho, sí, claro. Citrams es la insignia de la corrupción del FMLN, del gobierno anterior, que solo buscaba únicamente beneficiarse sus propios intereses. Pero el BRT, que es el bus de transporte rápido, que es un sistema, un mecanismo de transporte, es justamente lo que en este momento de alguna manera se entrampó por una resolución de la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque obviamente en la administración pasada no licitaron un proyecto, sino que se lo dieron de dedo a una empresa, trataron de beneficiarla de todas las formas posibles, entregaron infraestructura pública a una empresa privada, le garantizaron seguridad pública a una empresa privada, trataron de darle todo prácticamente para que pudiera ser de alguna manera beneficiado. Pero nosotros lo que queremos hacer es, bueno, en este momento lo que estamos haciendo es un estudio de transporte, como te mencionaba, sí, claro, que lo vamos a tener concluido este mismo año, a finales de este año. Entonces, con este estudio de transporte vamos a tomar las mejores decisiones con respecto al sistema de transporte público que nuestro país necesita en este momento. Entonces, si el estudio nos dice, porque no queremos tomar las decisiones como lo han hecho en las administraciones pasadas, solo para beneficiarse, sino que tomar las decisiones de manera técnica. Y si el estudio nos dice que lo que necesitamos es un BRT, pues será un BRT, pero si el estudio nos dice que necesitamos un monorriel, un transvía u otro tipo de sistemas de metro, pues entonces vamos a apostarle a ese mecanismo de transporte para poder solucionar de una vez por todas las problemáticas de tráfico que tenemos. Claro. Es decir, tenemos que apostarle a algo para más de 50 años, no hacer algo cortoplacista también. Entonces, yo considero que de hecho para nosotros esto es sumamente importante, incluso lo he dicho en diferentes ocasiones, vamos a hacer proyectos de carretera, vamos a hacer pasos a desnivel, vamos a hacer diferentes proyectos. De hecho, pasos a desnivel ya comenzamos en Pato Canales y ya vamos a iniciar el paso a desnivel de Opico. Pero más allá de eso, lo más importante es apostarle al transporte público, porque de esa manera vamos a poder reducir el tráfico vehicular, porque si no, vamos a tener la carretera de Los Chorros a 8 carriles, después a 10, después a 12, después a 14. Entonces, no es eso lo que queremos. Lo que queremos es apostarle al transporte público, como lo han hecho los países del primer mundo. Es más, hay países que incluso están reduciendo carriles. ¿Por qué? Porque le están apostando a otro tipo de movilidad alternativa, es decir, a que la gente pueda caminar, a sistemas de metro, a bicicleta, etcétera, a movilidad urbana sostenible. Entonces, obviamente tenemos que vernos como los países del primer mundo, tenemos que vernos en ese espejo. Pero para eso lo primero que tenemos que hacer es
modernizar el transporte. Tenemos transporte privado en este momento, tenemos que modernizar ese transporte que tenemos. Adicional, apostarle a un sistema de transporte masivo para poder garantizar una movilidad ágil y segura de toda la población. ¿En algún momento, ministro, se ha contemplado nacionalizar nuevamente el sistema de transporte público? Fíjate que, digamos, de alguna manera hay personas que nos han mencionado sobre este tema. En este momento lo que se ha pensado es trabajar con los empresarios del transporte público que tenemos actual, pero trabajar en el sentido de que si los usuarios están bien, ellos van a estar bien. Entonces, ¿qué nos dice eso? Es decir, ¿qué es lo que piden los usuarios actualmente? Es decir, la población en general, el 70% de la población, piden buses nuevos, piden tecnología de primer mundo, piden que se modernice el sector, que mejore el servicio. Entonces, y si ellos están bien, también los empresarios van a estar bien, porque ellos van a tener más ingresos, va a haber más gente la que se va a abordar adentro de las unidades. Entonces, eso es lo que queremos hacer ahorita con los empresarios del sector de transporte. Sabemos que no es un tema fácil, nunca ha sido un tema fácil el sector, la verdad, pero en este momento hay voluntad de poderlo hacer, queremos transformarlo, queremos cambiarlo y vamos a tener diferentes reuniones con ellos para poder ir haciendo cada uno de los cambios necesarios. Va a ser una implementación de cada uno de los sistemas y las transformaciones que vayamos haciendo de manera gradual, no puede ser de la noche a la mañana. El GPS, por ejemplo, es decir, primero hay que comprarlo en todo lo que vienen, etcétera, ¿verdad? La implementación, entonces no es algo de la noche a la mañana, pero sí es algo que lo vamos a ir implementando de manera gradual para poder garantizar los cambios. Incluso en las reuniones que hemos tenido con el sector también ellos nos han dicho, nosotros consideramos que ya se necesita un cambio en este sector de transporte. ¿Por qué? Porque prácticamente en las administraciones pasadas al sector transporte lo han visto como un negocio también. Los mismos que han estado, los mismos exfuncionarios, no los han visto como una forma de modernizar el sector. Entonces nosotros sí lo estamos viendo como ese mecanismo de transformación para poder mejorar la agilidad de toda la población, incluso mejorar la calidad de vida, porque cuántos minutos tú pasas en el tráfico, 30 minutos, una hora, no solo el estrés que te genera, las horas productivas que se pierden, es decir, cuántas horas puede perder alguien en el tráfico vehicular y son horas menos en producción, en recreación o cualquier actividad que podamos ejercer. Entonces, le cambias la calidad de vida a todos. Entonces, yo creo que tenemos que apostarle justamente a ese camino para poder mejorar la calidad de vida de todos. Así es, bueno, definitivamente creo que toda la gente que tiene que circular a diario por San Salvador, ya sea en transporte colectivo o en transporte privado, pues agradecería que esto cambie, porque eso significa también un ordenamiento en las calles. Parte del desorden que tenemos en el tráfico es generado lastimosamente por unidades de transporte colectivo, y lo vemos esto a diario, unidades a veces en mal estado que se quedan a media calle, gente que abusa porque no hay un proceso de formación de motoristas, se les exige que corran peleando por los pasajeros en rutas que están compartidas no solo por una, sino por 2, 3, hasta 4 rutas al mismo tiempo, y esto es parte del día a día, ministro, que se vive en las calles de San Salvador. Definitivamente que estamos interesados en conocer cuáles son los proyectos del gobierno y cuáles son esas soluciones que se pueden dar a un servicio en el que viajan pues miles y miles de salvadoreños todos los días, y que lastimosamente tienen que ir apiñados en las unidades de transporte colectivo, independientemente si estas son buses o si son microbuses, donde a veces van con el Jesús en la mano o Jesús en la boca, porque van a toda velocidad y definitivamente que hay peligro también ahí, no solo de que lo asalten, sino incluso de que quiera quedar estrellado en alguna calle del país. Entonces, esto es quizás parte de lo que vive la gente, y pues es por eso que se pide soluciones, ministro. Le queremos agradecer que nos haya visitado y definitivamente que estamos atentos a lo que ustedes puedan responder a todo lo que la gente demanda en este caso. No, gracias a ti, Manuel, por la invitación, y también mandarle un cordial saludo al pueblo salvadoreño, decirles que vamos a seguir trabajando en todos los temas, infraestructura, transporte. Sabemos que hay mucho que mejorar, pero estamos en esa vía. Hay varios proyectos que traemos que muy pronto los vamos a anunciar, y vamos a seguir mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Muy bien, gracias al ministro de Obras Públicas. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos. Tenemos más reportes del tráfico porque, como decíamos, esto es parte de nuestro día a día y nosotros como Noticiero Hechos monitoreamos qué está ocurriendo en las calles para mostrárselo a usted. Además tenemos información del deporte, del entretenimiento, así que continúe con nosotros. Somos Hechos AM aquí en la Red Salvadoreña de Medios.